Cronología de la campaña de Carabobo. Parte fechado en Araure, 31 de mayo de 1821, día sábado. En el día de hoy se han recibido diversas e importantes noticias de las fuerzas patriotas. El general Páez, que había iniciado su marcha desde Achaguas el pasado 10 de mayo, arribó hoy a la localidad de Tucupido, en las cercanías de Guanare. Por otra parte, el Libertador continuó su avance desde Araure. Se ha sabido que el coronel Francisco Avendaño, quien marcha con 300 hombres de La Guaira, lo mismo hizo el comandante Macero, quien llegó a Caucagua con 500 hombres. Por último, se tienen noticias de que la división Urdaneta llegó a las 4 de la tarde de este día al sitio denominado Cuiba, al sur de Coro. Cronología de la campaña de Carabobo. Parte fechado en Casiro el 1 de mayo de 1821, jueves. Ayer, al amanecer, la división del general Rafael Urdaneta inició su movilización sobre la ciudad de Coro. Las tropas recorrieron al pueblo de Quisiro y en la noche estacionaron en la ciénaga de Dana. Hoy en la madrugada emprendieron su marcha y a las 11 de la mañana llegaron a Matícora. Cercano a este lugar, sorprendieron un destacamento enemigo en Camarigure, el cual fue atacado y completamente reducido. Posteriormente, la división descansó por unas horas en este sitio, y al ser informados por unos prisioneros que más adelante se encontraba otro destacamento enemigo, inmediatamente se puso en marcha un grupo de oficiales y tropa que enfrentaron a los adversarios, derrotándolos y capturando en la dispersión 130 fusiles, 10 lanzas, 1000 cartuchos, varios caballos, un muerto y 25 prisioneros. Cronología de la campaña de Carabobo. Parte fechado en Barinas el 2 de mayo de 1821, viernes. Desde Barinas y a través de su secretario de guerra, en este día el Libertador le envió al general José Antonio Páez una comunicación en la cual le dicta instrucciones muy precisas acerca de la imperiosa necesidad que tiene el ejército patriota de contar con suficiente ganado caballar para ser reemplazado por el ya existente, en caso de que se prolongue la campaña. En tal sentido, le ordenó recoger y enviar no solo los caballos sobrantes que necesita la caballería del ejército, para que los escuadrones no queden fuera de combate por falta de remón. Cronología de la campaña de Carabobo. Parte fechado en Barinas el 3 de mayo de 1821, sábado. El secretario de guerra, coronel Pedro Briceño Méndez, desde Barinas, le informó al comandante general de Trujillo que marchan por la vía de Mérida, en dirección a esa capital, 4 compañías que vienen del Socorro, Nueva Granada, para incorporarse a las fuerzas del coronel Cruz Carrillo. Igualmente, le comunicó las instrucciones del Libertador en torno a todas las medidas que deben tomarse para que dichas compañías, que alcanzan a 800 plazas, descansen días antes de seguir al encuentro con el coronel Carrillo. Asimismo, que no les falten recursos y subsistencias para el tránsito, que las marchas de las compañías sean cómodas y, si es posible, que vayan directamente a El Tocuyo sin pasar por Carora. Cronología de la campaña de Carabobo. Ha sido apresado el comandante Díaz Viana, quien dirigía una partida de 50 hombres que el viernes pasado hostigaba el flanco derecho de la división Urdaneta. Con esta acción, se ha evacuado de enemigos al pueblo de Casigua, Falcón, y se estableció allí un cuerpo volante para despejarlo de los realistas dispersos que puedan quedar. La marcha de la división Urdaneta continuó hasta llegar al pueblo de Seque, Falcón, donde se procedió a la regulación de las rentas
y a la organización de ese distrito. Se informó que han desertado 8 hombres del batallón Maracaibo. Cronología de la campaña de Carabobo. Parte fechado en Carache, 5 de mayo de 1821, lunes. El coronel Cruz Carrillo, a quien el Libertador le ha dado la misión de realizar una maniobra de diversión con el propósito de distraer al enemigo que se encuentra en las zonas de San Felipe, Valencia y Puerto Cabello, lanzó hoy en Carache de Trujillo una vibrante proclama a los pueblos de Caracas, en la cual les dijo que ha llegado el momento de ser libres y les expresó las siguientes palabras: el Libertador me ha honrado con el mando en jefe de la división que forma la vanguardia del poderoso ejército del señor general Rafael Urdaneta, y solo me resta la inmarcesible gloria de verlos unificados a vosotros. Por otra parte, también se tienen noticias a la salida de la división Urdaneta hoy a las 4 de la madrugada, con destino al pueblo de Borojó, donde llegaron en horas del mediodía. Cronología de la campaña de Carabobo. Parte fechado en Borojó, 6 de mayo de 1821, martes. Hoy, a las 5 de la mañana, salió de Borojó la división Urdaneta con destino a Sabana Larga y llegó a ese pueblo a las 4 de la tarde. La escasez de agua no permitió que las marchas hubiesen sido más rápidas para alcanzar el enemigo. Sin embargo, tampoco fueron tan lentas como para que hubiese habido una reacción en la capital coreana. Por otra parte, se ha sabido que hoy el Libertador le ordenó al general Manuel Cedeño, a través del secretario general, coronel Pedro Briceño Méndez, las instrucciones sobre el cuidado que debe de tenerse del ganado, que es básico para la subsistencia del ejército, y lo autoriza para disponer las medidas más convenientes en lo que concierne a la recogida y remisión del ganado, para impedir su pérdida en el paso de los ríos. Cronología de la campaña de Carabobo. Parte fechado en Sabana Larga, 7 de mayo de 1821, miércoles. Desde Sabana Larga fue destacada una columna de la división Urdaneta al mando del coronel Justo Briceño, la cual destruyó unas guerrillas que obraban en la zona denominada Urumaco del estado Falcón. El resto de la división continuó su marcha hacia el pueblo de Sazárida, a donde llegó a las 11 del día. Por otra parte, el general de división José Francisco Bermúdez marchó con sus fuerzas desde Machurucuto en el estado Miranda contra las posiciones enemigas que, bajo el mando del teniente coronel José Istúriz, comandante del batallón ligero de Ustaris, se encontraban situadas al norte de la laguna de Tacarigua, en tanto que el teniente coronel graduado Juan Estanislao Castañeda, con 150 hombres, se dirigió por el sur de dicha laguna para atacar al enemigo por la retaguardia. Cronología de la campaña de Carabobo. Parte fechado en Quibor el 8 de mayo de 1821, jueves. El jefe realista comandante Manuel Lorenzo, quien viene atacando al territorio al oeste de Barquisimeto desde el 30 de abril pasado, sostuvo un combate con las guerrillas patriotas de Torres, Peroso y el indio Toro cerca de Batagua, en el estado Lara. Al tener noticia del avance de Quibor y de los coroneles Cruz Carrillo y Reyes Vargas, inició su retirada hacia Barquisimeto, que hoy en la madrugada el general José Francisco Bermúdez tomó los atrincheramientos de la parte oriental de la boca de la laguna de Tacarigua. A pocas horas de esta acción hubo un enfrentamiento de las tropas de este jefe con 500 hombres del batallón Ustaris al mando del teniente coronel José Istúriz. De este ataque salieron victoriosos los patriotas. Seguidamente el general Bermúdez ocupó el pueblo de El Guapo y tomó posición del hospital del ejército enemigo. Cronología de la campaña de Carabobo. Parte fechado en Mitare, 9 de mayo de 1821. Después de una forzada marcha por los pueblos de Cauca y Cardones, la división Urdaneta llegó a las 6 de la tarde de hoy a Mitare, uniéndose a ella en este sitio la columna que actuó en Urumaco bajo las órdenes del coronel Justo Briceño. También se supo, al llegar a este pueblo, que ocurrieron en Paraguaná algunas insurrecciones animadas por la señora Josefa Camejo, por lo cual el general Urdaneta dispuso lo conveniente
suficiente para protegerlas. Pero esto no fue necesario, porque pocas horas después llegaron comunicaciones oficiales de Coro, dirigidas por 5 individuos que formaron una junta provisional de gobierno, avisando que el enemigo evacuó la ciudad y suplicando que se detuviesen las marchas hasta la llegada de 2 diputados que nombrarían. El general Urdaneta respondió que ofrecían protección a los coreanos, pero se negó a detener las marchas. Cronología de la campaña de Carabobo. Parte fechado en Boconó, 13 de mayo de 1821, martes. Desde Boconó de Barinas, el Libertador le informó al general Páez el estado de las operaciones de los cuerpos de la Guardia para esta fecha. El coronel Remigio Ramos, por la vía de obispos, manda una columna de caballería del batallón Boyacá. El coronel Ambrosio Plaza, con el escuadrón de dragones, ocupa a Guanare. El batallón Anzoátegui a Tucupido, el de flanqueadores a Boconó de Barinas, que es el punto a donde se dirigen. Igualmente informó el Libertador a Páez que, siendo la reunión con el general Urdaneta, tratará de facilitarla y asegurarla, preferentemente poniéndose en comunicación con él por el Tocuyo desde Guanare. Cronología de la campaña de Carabobo. Parte fechado en Guatire, 14 de mayo de 1821, miércoles. Después de fustigantes acciones efectuadas desde El Guapo, los días 8 al 13 del corriente, hoy entró triunfante a Caracas el Ejército de Oriente, al mando del general Bermúdez. Las tropas fueron recibidas entre aplausos y vivas. Por su parte, el Libertador, desde Boconó de Barinas, envió instrucciones al general Urdaneta sobre la próxima reunión que se efectuará en Guarare. Asimismo, en comunicación dirigida al coronel Cruz Carrillo, le reclama por las pocas noticias que ha tenido de sus acciones desde la ocupación al pueblo de Carache, en Trujillo. Cronología de la campaña de Carabobo. Parte fechado en Barinas, 15 de mayo de 1821, jueves. Hoy el Libertador ascendió al grado de teniente coronel al capitán Horta, en reconocimiento a la acción que este valiente oficial, quien con la partida de 20 hombres batió una guerrilla enemiga compuesta de 40 hombres de infantería y caballería, y por todas partes la fuerza enemiga se disminuye y debilita a proporción que la nuestra gana terreno, coronará este ejército la empresa que se ha propuesto alcanzar, una victoria que ponga fin a la guerra para siempre. Cronología de la campaña de Carabobo. Parte fechado en Caracas, 16 de mayo de 1821, viernes. Luego de su entrada triunfante en Caracas, el general Bermúdez procedió ayer a publicar un bando proclama. El decreto dice que es el primer deber del gobierno velar sobre la seguridad de las personas y bienes de todos quienes de buena fe abrazan el sistema de la República. En el día de hoy, el jefe oriental se dirigió hacia La Guaira. También se ha sabido que desde Coro, la primera compañía del batallón de tiradores de la división Urdaneta, bajo las órdenes del coronel Antonio Rangel, marchó en dirección al pueblo de Pedregal con la finalidad de dispersar una facción que se originó en ese sitio. Cronología de la campaña de Carabobo. Parte fechado en Boconó, 17 de mayo de 1821, sábado. La orden general emitida hoy por la Primera Brigada informa que el Libertador recibió el día de ayer favorables noticias de los ejércitos de Oriente al mando del general Bermúdez, del de Apure al mando del general Páez y de las columnas que actúan en los pueblos de Occidente a las órdenes de los coroneles Remigio Ramos y Cruz Carrillo. Todos estos movimientos aseguran para la fecha el triunfo de la campaña y los enemigos huyen donde quiera que los alcanzan nuestros bravos guerreros o se rinden, pues no confían ya ni en una fuga.
Cronología de la campaña de Carabobo. Parte fechado en el Tocuyo, 18 de mayo de 1821, día domingo. Hoy ha llegado la división al mando del coronel Cruz Carrillo a la ciudad de El Tocuyo. En esta se realizaron algunos encuentros donde se destruyeron varias guerrillas y se logró también atraer a otras. Posteriormente, el coronel Cruz Carrillo envió al coronel Reyes Vargas con una columna sobre Quíbor, con el fin de pacificar esa región y observar a Barquisimeto. Por su parte, el general Bermúdez salió desde Caracas en persecución del brigadier Correa, quien se ha retirado hacia Valencia, y 700 hombres y varios oficiales de alta graduación. Cronología de la campaña de Carabobo. Parte fechado en Boconó, 19 de mayo de 1821, lunes. Desde Boconó de Guanare y a través de su secretario de guerra, el Libertador le envió hoy al gobernador comandante general e intendente interino de la provincia de Trujillo una comunicación en la cual le recuerda las instrucciones expresas que le fueron emitidas con relación a la obediencia que debe prestar a las órdenes del coronel Cruz Carrillo en esa provincia. También le manifieste que para mantener el orden y tranquilidad de esa provincia, utilice un piquete de convalecientes que egresarán pronto del hospital, más un grupo de hombres que arribarán a esa provincia de Mérida. Cronología de la campaña de Carabobo. Parte fechado en Caracas, 20 de mayo de 1821, martes. El general Bermúdez, que el pasado 18 emprendió su marcha sobre los valles de Aragua, llegó hoy a las 8 de la mañana al sitio de las Lagunas, donde encontró una guerrilla que fue batida apenas comenzó el fuego. Continuando el avance, llegó a las 2 de la tarde al pueblo del Consejo, en el cual se encontraba el brigadier Correa con 500 hombres, 12 cajas de guerra y multitud de efectos militares, entre ellos la bandera del batallón ligero. También fueron apresados el brigadier Tomás de Cires, ex gobernador de Cumaná, 4 oficiales subalternos y muchos soldados. Cronología de la campaña de Carabobo. Parte fechado en Valencia, 21 de mayo de 1821, día miércoles. A raíz de los sucesos acaecidos ayer en la población del Consejo, donde fueron batidas las fuerzas del brigadier Correa, el jefe realista brigadier Miguel de la Torre le comunica hoy al comandante general de la Quinta División, coronel José María Herrera, su indignación por tales sucesos. Refiriéndose al desastre de Correa, le expresa al citado oficial lo siguiente: anoche llegué y cuando descansaba en la esperanza del suceso de mi marcha y providencias, recibo de madrugada la noticia de que han sido batidos en el Consejo los restos del Castilla y Valencia que tenía Correa. Se ha dejado deshacer vituperablemente. Cronología de la campaña de Carabobo. Parte fechado en Guanare, 22 de mayo de 1821, jueves. Hoy entró el Libertador a Guanare, presidido por el batallón Anzoátegui. Desde aquí le dictó instrucciones al general Santiago Mariño. También le envió instrucciones al coronel Remigio Ramos, en las cuales le ordena esperar en Mijagual 6 días al general Páez y que al término de estos se reúna con el ejército en Tucupido. Por otra parte, el general Carlos Suplet, vicepresidente de Venezuela, llegó en esta fecha a Caracas, donde fue recibido por el gobernador militar, coronel Carlos Núñez. Cronología de la campaña de Carabobo. Parte fechado en La Victoria, 23 de mayo de 1821, día viernes.
La división Bermúdez tomó posiciones en el sitio de Márquez para observar al enemigo, que también llegó hoy a este punto. En la Victoria quedaron algunas avanzadas patriotas para defenderse de las tropas realistas que llegaron allí a las órdenes de Morales. El general Miguel de la Torre, jefe del ejército realista, le informó hoy al coronel José María Herrera, comandante de la Quinta División, los últimos movimientos realizados por las fuerzas españolas. Le notifica, entre otras cosas, que el comandante Renovales se encuentra en El Pao con sus fuerzas, por lo cual está asegurada esa zona. Finalmente le confirma sus convicciones de restablecer el orden en la capital. Cronología de la campaña de Carabobo. Parte fechado en La Victoria, 24 de mayo de 1821, día sábado. El general realista Morales continuó hoy su avance sobre los patriotas y atacó sus posiciones entre las 10 y las 11 de la mañana. Inició el ataque con 3 compañías del tercer regimiento del Rey por la derecha y una del segundo del Burgos y un escuadrón de carabineros por la izquierda. Sin embargo, fue rechazado varias veces y el combate se generalizó y duró hasta el anochecer, cuando las tropas independientes aprovecharon para desengancharse y dirigirse hacia Caracas. En cumplimiento de las disposiciones del general Sublette, siguieron hasta San Pedro y el cuartel fijó su posición en Antímano. Cronología de la campaña de Carabobo. Parte fechado en Guanare, 25 de mayo de 1821. Día domingo. Por carecer de información precisa acerca de la situación general, tanto de las tropas patriotas como de las enemigas, el Libertador ordenó la salida del Escuadrón Dragones para efectuar un reconocimiento a los puestos avanzados de los realistas, a los fines de investigar sobre su posición y planes. Que esta aproximación del Libertador obligue al enemigo a refugiarse en Valencia, dejando a los patriotas en libertad de reunir sin riesgo todas las fuerzas en San Carlos. Cronología de la campaña de Carabobo. Parte fechado en Caracas, el 26 de mayo de 1821. Día lunes. El ejército oriental al mando del general Bermúdez, que hasta ayer se encontraba en la localidad de Antímano, se replegó hoy, en horas de la tarde, hacia Guarenas y Guatire. Este movimiento retrógrado, recomendado por el general Sublette, se ha realizado con la finalidad de alejar de los llanos al enemigo, lograr la reunión con los refuerzos que desde Margarita trae el general Arismendi. Cayendo la tarde, el general Morales alcanzó con sus fuerzas a Caracas, desde donde despachó hacia La Guaira al teniente coronel Jaime Preto, comandante del tercer batallón del Rey, con 3 compañías de su unidad en misión de seguridad en aquel puerto. Cronología de la campaña de Carabobo. Parte fechado en Caracas, el 27 de mayo de 1821. Día martes. Hoy han llegado a Petare las fuerzas realistas al mando del general Morales. Desde aquí, le ordenó al coronel José Pereira, con el batallón segundo del Valencey a su mando, y el escuadrón de húsares, emprender la marcha en persecución del jefe patriota Bermúdez, quien se dirige en su avance en completo orden hacia Guatire. Del occidente del país también se tienen noticias de la división de Cruz Carrillo, la cual en los últimos días ha destruido varias guerrillas en las inmediaciones de El Tocuyo. En la continuación de su avance, esta división ha entrado hoy en la ciudad de Barquisimeto, evacuada en esta misma fecha por el enemigo. Cronología de la campaña de Carabobo. Parte fechado en Caracas, el 28 de mayo de 1821. Hoy salió el general Bermúdez con sus fuerzas desde Guatire y se desplegó en la posición de El Rodeo. Por otra parte, se tienen noticias de que el Libertador emprendió su marcha desde Guanare y alcanzó esta tarde el pueblo de Ospino. También se ha sabido que el coronel Reyes Vargas ocupó ya el pueblo de Urachiche,
Desde Coro informan que la división Urdaneta reanudó su marcha desde esta ciudad y que en virtud de los favorables sucesos ocurridos hasta la fecha, logrados por las fuerzas patriotas, está asegurado su flanco derecho para que la división continúe su movilización hacia Carora, Barquisimeto, sin ninguna amenaza por parte de los efectivos realistas. Cronología de la campaña de Carabobo. Parte fechado en El Rodeo, 29 de mayo de 1821. Día jueves. El vicepresidente de la República, general Carlos Sublette, reenvió hoy un oficio al ministro de la Guerra, general Pedro Briceño Méndez. En dicha comunicación, Sublette expresa su decisión de conservar a Caracas e informar que en el día de mañana, probablemente las fuerzas del general Arizmendi se unirán a las del general Bermúdez, con lo cual se logrará reunir un ejército de aproximadamente 2.000 hombres para volver a emprender marcha sobre la capital. Del occidente se tienen noticias de que la división Urdaneta continuó hoy sus marchas hasta acampar en el pueblo Sabaneta, en las cercanías de Coro. Cronología de la campaña de Carabobo. 30 de mayo de 1821. Día viernes. Tal como lo había anunciado el vicepresidente Sublette, hoy se incorporó el general Arizmendi con 400 hombres a las fuerzas del general Bermúdez. Igualmente se tienen noticias de que el Libertador ha ocupado en este día a Araure. La tercera y quinta divisiones realistas se replegaron sobre San Carlos. Las tropas enemigas que guarnecían a Barquisimeto se retiraron a su vez sobre San Felipe. El Libertador ordenó a la vanguardia de su ejército, integrada por el Escuadrón de Dragones de la Guardia, situarse en Cojedes. Ya instalado en Araure, el general Bolívar impartió instrucciones al general Urdaneta relativas a la concentración en San Carlos.